¿Cuántos de ustedes están poseídos? No. ¿Endemoniados? ¿Hay alguno? ¿Algún endemoniado? ¿Vino algún endemoniado? No. ¿Alguien que hoy se va a manifestar? ¿Alguien que está atado? Ahí ya va queriendo, ¿no? ¿Alguien que está maldecido? Cosas que te gritan cuando pasa. Y alguien que quedó mal parado en una situación y hay gente que se levantó en contra suyo y hasta tiene malos deseos en contra de uno, aunque no haya tenido la intención, seguramente. Y la idea es que alrededor nuestro hay todo un ejército que está levantado en contra nuestro, pero no puede actuar. Entonces levanta a esos baluartes. ¿A quiénes? A quienes por ahí están sensibles a la carne, están sensibles en su lado almático y son los instrumentos que usa para levantarse en contra de nuestra vida. ¿Qué sentido tiene que un tipo se tome 2 bondi, viaje con una gallina en el bolso, le corta el cocote en la esquina de tu casa? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que haga tanto pochoclo y lo tire con lo caro que está en el cine, ¿no? La verdad es que no tiene mucho sentido, pero la verdad, ellos están engañados y están creyendo que con eso acceden a. Y por eso, ¿qué sentido tiene que uno... Ahora muchos fotografías, ya que si te pinchan el celular ya te enojás, ¿no? Pero antes se llevaba la foto y decía, mandale, ¿no? Y el otro le hacía. Pero ahora ya la foto tenés que imprimirla, tenés que hacer todo. Hasta que llegás ya te pasó la bronca. Entonces, lo que entiendo es que, pero ¿qué sentido tiene hacer todo eso? A veces... Por supuesto que la naturaleza nuestra nos lleva muchas veces a reaccionar y a hacer las cosas que hacemos y inmediatamente nos arrepentimos, pero muchas veces vemos que el enemigo se sirve de una gran comunidad para levantarse en contra de lo suyo. Y cuando somos críticos con eso, nos olvidamos de mirarnos a nosotros mismos. Quiero decirte que el enemigo está vencido. Y todo aquel que sea instrumento del enemigo será quebrantado y avergonzado en el nombre de Jesús. Y la misericordia del Señor posiblemente le dé la oportunidad para que pueda volverse a Cristo y pueda recibir del favor de Dios. Pero entendimos claramente que el Señor hace vallado a nuestro alrededor, que el Señor pelea por nosotros, que el Señor nos hizo libre y que cada uno de los que estamos en Cristo circulamos por la vida bajo ese vallado de protección. Él es nuestro Señor y nadie nos toca. Ahora, la idea es que yo tengo que estar en una relación correcta con este Señor. Tengo que estar bajo su paraguas, bajo su cuidado. Y esto me pide que yo pueda moverme en obediencia. Así que la idea sería que podamos hablar de libertad. ¿Cuántos quieren ser libres, completamente libres, pero bien libres? Porque hemos hablado algunas veces de algún pecado que se te engancha, ¿no? No, sí, iba a contar lo del tirador, del que iba en bicicleta y se enganchó el tirador, ¿no? Pero a veces se te engancha porque parece que ya estás lejos y al rato mirás para atrás y viene otra vez ahí atrás tuyo. Entonces, la idea es que hoy podamos de alguna manera determinar que somos libres en el nombre de Jesús. La libertad en estos tiempos es la que se expresa en televisión. Alguno que no tiene palabra, que no tiene conceptos claros desde lo espiritual, está escuchando a través de las redes, expresiones, gente que está diciendo que todavía no es completamente libre porque es mujer, alguien que está diciendo todavía no soy completamente libre porque soy de Sudamérica, alguien que está diciendo no soy, y desde allí a todas las opciones y queriendo decir que la libertad es una cuestión de lo externo, siendo que la libertad es una cuestión de tus elecciones y las consecuencias que esas elecciones traen a nuestra vida. Así que en este tiempo esa libertad tiende a ser entendida como un derecho, como una aspiración por la que muchas personas hacen todo lo que puede y quiere sin conocer los límites ni tener censuras. Se entiende tan mal que alguien hasta se perjudica a sí mismo en nombre de la libertad. Y la idea es que podamos comprender la libertad en el contexto bíblico y poder aplicarlo a nuestras vidas, porque esa libertad
tiende a infiltrarse en las filas de la iglesia, tiende a acercarse a nuestras vidas y seduce a nuestros hijos, seduce a nuestro corazón, seduce a nuestras vidas y nos arrastra a tener ese deseo de vivir una libertad que es desordenada. Esta forma de entender la libertad es también aplicada a los pensamientos, a los sentimientos y lleva aún hasta formar movimientos que se expresan como baluartes de esa libertad que lo único que hace es traer condenación. Es una libertad que no libera y nosotros tenemos la libertad que libera para la gloria de Dios. Pero sucede entonces que esta libertad no libera. La verdad es que en realidad lo que hace es apresa, retiene, me ata. La persona se torna esclava de lo que su voluntad, aparentemente libre, está deseando, está queriendo. Esta forma de ver la libertad emplea mucho tiempo. Esta forma de ver nos quita energía. Esta manera de ver la libertad es imposible de satisfacer, por lo tanto hace que yo esté siempre insatisfecho. Tengo la libertad de elegir y de hacer lo que quiera. Tengo la libertad de agarrar, de tomar, de desechar, de mirar, de bajar, de subir, de hacer lo que quiera. Pero en medio de esa libertad nunca encuentro satisfacción, nunca puedo tener pleno gozo. Y entonces voy por más y me desafío. Y el enemigo simplemente tiene que decirme al oído, falta poco, un poco más de mugre y ya llegás. Un poco, y en realidad yo estoy pensando que haciendo, y en realidad lo que está pasando es que estoy descendiendo. No hace falta que hagamos un análisis de aquel que ha sido enredado, aquel que ha sido de alguna manera contaminado por esa voz de Satanás y que ha sido llevado al punto de volverse contra sus principios, contra lo que Dios puso en su corazón y ha perdido todo, ha dejado todo en el camino y ha quedado el que tuvo la oportunidad en el peor de los momentos arrepintiéndose, ha quedado sin nada y vuelve a comenzar y otros ni siquiera tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Por eso es importante que hoy podamos meditar juntos en esto y podamos estar deseosos de conocer la verdadera libertad. La verdadera libertad. Así que esta libertad verdadera de la que estamos hablando es una libertad que, por lo contrario de la otra, no nos quita tiempo, no nos quita energía. Es una libertad que nos es concedida, que nos fue otorgada. La verdad es una libertad que permite que yo pueda expresar que con esa verdad, con esa libertad es suficiente. Todo lo contrario de la insatisfacción que padece aquel que está en la situación de la libertad que antes mencionábamos. Según el mundo, entonces, la libertad es un aliado para hacer o dejar de hacer cualquier cosa. Porque soy libre, no hago lo que tengo que hacer. Porque soy libre, hago lo que no debería hacer. Porque soy libre, entonces me manifiesto en contra de todo o me pongo a favor de lo que no es conveniente. Sea entonces esta libertad algo que yo puedo usar como un comodín. Por eso es que a todo ser humano le parece grato esto de la libertad. Y tiene este deseo de expresarse y de manifestarse dentro de este contexto que entendimos claramente es nocivo y nos afecta. Dentro de este tipo de libertad está el conformismo. Decir aquí está al lado, conformismo. Esto es, la expresión indicaría ser libre es evitar el esfuerzo. Y es más bien un sinónimo de descanso o de pasividad. Alguien que se conforma con lo que alcanzó, con lo que tiene y dice, yo soy libre de no pelear, de no luchar, yo soy libre de esforzarme, yo soy libre y empieza a quedarse a un costado, simplemente se conformó. Otra versión sería el hedonismo, que tiene que ver con aquellos que están deseosos de alcanzar placer a toda costa y en todo lo que hagan. Todo lo que no le produce placer no pertenece a lo que él va a llevar adelante. Siendo libre, uno debe hacer tanto como pueda. Simplemente una libertad limitada que
la verdad, esa libertad no puede estar alineada a algo que me va a beneficiar. Todos hemos entendido que hay una lucha interna en nosotros. Todos hemos comprendido que dentro nuestro hay una batalla que se lleva adelante entre la carne y el espíritu. El espíritu humano, nutrido por el Espíritu Santo, cuando estamos llenos, cuando estamos en el mejor momento de nuestra espiritualidad, toma una estatura que está venciendo a nuestro lado carnal. Pero nuestro lado carnal, cuando al contrario lo sobrealimentamos, le permitimos cosas, le damos acceso a otras cosas, también cobra fuerzas y en esa batalla interna comienza a ganar nuestro lado carnal. Por eso cada una de las chicas, las mujeres que han recibido todo lo que recibieron en lo espiritual, los varones que tanto han recibido en el retiro de varones, los que han recibido el bautismo o han sido nutridos del poder del Espíritu Santo a lo largo de las reuniones, de los cultos, debemos ser cuidadosos de esto y ser aquellos que guardamos con mucho cuidado nuestro lado espiritual para poder tomar las mejores decisiones en el nombre de Jesús. Así que el hedonismo es algo que me hace sentir que tengo la libertad de hacer solamente lo que me complace, pero no siempre lo que me complace es beneficioso. Creo que no hace falta Creo que no hace falta que me ponga a dar algún testimonio o que cuente algún relato de esto, pero todos hemos entendido que a veces lo que a mí me parece bueno, aquello que me da placer, que me complace, no siempre en esa ocasión o en ese tiempo será de verdadera bendición para mi vida. Cuando yo estoy alineado en la libertad que me da el Señor, es allí cuando verdaderamente puedo acceder a todos los beneficios que esa libertad tiene sobre mi vida. Amén. ¿Me escucha bien o yo qué hago? Ahí. Calada la sandia. Ahí está. Ahí, ahora sí. Fue el ruidito acompaña, ¿no? Otra posibilidad de esta libertad es la irresponsabilidad. ¿Cuántos irresponsables? Bueno, dejamos. La irresponsabilidad, uno piensa, dice, siente, hace lo que quiere, evita ante todo hacerse responsable de las consecuencias de este uso. Así que tenemos que tomar decisiones y plantearnos cómo vamos a vivir nuestra libertad y por supuesto enfocarnos en la libertad que es del Señor, en la libertad que nos dio Cristo Jesús. Contrariamente entonces a esta libertad que hace a la persona presa de la misma libertad, tenemos otras posibilidades. Es imposible satisfacer a esta libertad. Se cae en un círculo de dependencia de los hábitos. Yo soy libre para hacer lo que quiero, pero si no hago lo que quiero, no estoy satisfecho y me siento mal. Y entonces estoy en ese círculo. Llévalo al área de tu vida que quieras. Si querés pensar en la vida de otro para después ministrarlo, también pensá en la vida de otro. Pero por sobre todo, pensá en vos mismo. ¿A qué cosa volvés? ¿A dónde te lleva el círculo? ¿Eras violento? Y pasan 2, 3, 4, 5 cosas y otra vez sos violento. Que tomabas drogas y pasan 2, 3, 4, 5 cosas y otra vez volvés a tomar droga. Y así te lo puedo decir con el Fernandito, con la cerveza y con cada una de las cosas que se te crucen por la cabeza. En todas las áreas muchas veces hay esa tendencia de volver a pasar por el mismo lugar. Tenemos que abrirnos paso en el nombre de Jesús. Esta libertad entonces además se alimenta del tiempo y de la energía de las personas. Carcome tu vida, la malgasta. Por eso es que alguien dice, hace tantos años que estoy en la misma situación, hace tanto, porque pretendías tener una libertad que no era la de Dios. El que está en la libertad de Cristo avanza en el nombre de Jesús. Avanza en el nombre de Jesús. Ahora, con esto no te quiero decir que siempre tenés que ir para adelante. A veces adelante está la pared. Hay que parar, esquivar, buscar la puerta. Se entiende que uno tiene que buscar en la sabiduría divina el camino correcto. Pero lo que tiene que pasar es que tu intención y, por supuesto, tu vida esté enfocada de tal manera que vos siempre avances, que vos siempre avances. Pégale en la espalda al que está al lado y decirle, avanza, hermano.
La libertad en el mundo está descrita en Gálatas 5, versículo 13. Dice, les hablo así, decirle que está al lado, nos habla así. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. ¿A qué fueron llamados? Míralo al que está al lado, decirle, yo te vi libre desde que llegaste. Hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Decirle al que está al lado, no le des rienda suelta a tus pasiones, gavilán. Así que entendemos que tenemos que conducirnos de acuerdo al mapa que está trazado para los que pertenecemos a este modo de libertad. Así que abrámonos paso siempre con entendimiento y siempre unidos a la autoridad y el poder que el Espíritu Santo tiene sobre nuestras vidas. En el mundo se entiende la libertad como la acción de actuar por voluntad propia. Y muchas veces cuando llegamos al camino del Señor, una de las cosas que más nos cuesta es determinar que vamos a estar sujetos, alineados, dispuestos a la obediencia al Todopoderoso. Después de un par de palos en la vida nos vamos dando cuenta que lo mejor que nos puede pasar es estar sujetos, dispuestos y obedientes. Pero en el medio de esto, las emociones, la misma vida nos lleva a que un día estemos allá arriba y que al otro día no tengamos deseo de obedecer. Que un día digamos, bueno, pero habrá alguien que lo hace y enseguida el diablo dice, pues sí, aquel también lo hace. Oh, mira, y ahí te pusiste a conversar y estás hasta las manos. Entonces, lo que necesito es aislarme de toda conversación diabólica. Decí conmigo así, diablo, yo soy de Cristo. Aleluya. Así que tengo que aislarme de toda conversación perversa, de todo aquel que viene a motivarme al error. Entonces simplemente determino que lo mejor que me puede pasar es tener conciencia y tener la posibilidad de obedecerle a Dios. Y tengo que aprender a disfrutarlo, tengo que gozarme en eso. Así que entiendo que cuando llegamos a esos puntos pasamos de hablar de la libertad al libertinaje. El libertinaje está ligado a lo que es el exceso, el abuso de esa libertad. El libertinaje te lleva al pecado. El libertinaje es caminar por el borde en todo. En algún momento vas a caer. Por lo tanto, tenemos que buscar de tener paso firme y estar andando sobre suelo firme, prestando atención siempre por dónde vamos a caminar en el nombre de Jesús. Así que entiendo que si el libertinaje me lleva al pecado, cuando estoy allí, el pecado toma el mando. El pecado toma el control. Y yo, que era libre en Jesucristo, y ahora estoy hablando de los que son libres en Jesucristo, que fueron comprados, que recibieron, que su señorío los tiene en esta condición, pero se descuidaron, bajaron la guardia, se distrajeron, abrieron puertas, permitieron que el pecado cohabitara y ese pecado ahora manda. Ese pecado tiene el control. Alguien podrá decir, no, el pecado no puede mandar porque yo fui comprado por la sangre de... Y sí, el discurso suena bastante lógico y está alineado con la verdad, pero ¿cuán efectivo fue lo que pasó? ¿Cuánto duró? Y a partir de ahí entonces aprendemos que necesitamos una renovación constante en nuestra relación con Dios. Necesitamos aún a veces volver a confesar cosas que deberíamos saber que confesamos al principio. Confesamos al Señor como nuestro sanador, nuestro libertador. Y no está mal volver a confesar, vos sos mi libertador, vos sos mi libertador. Alguno va a decir, no, pero a esta altura de la vida ya no me tiene que libertar de nada. Lo importante es que vos vuelvas a confesarlo, sos mi libertador. Hasta en una actitud preventiva, Él es nuestro libertador. Así que la idea es que si el pecado toma el mando, la paga del pecado es clara y todos la hemos aprendido muy bien. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, yo tengo que oponerme a eso simplemente para guardar mi vida en el nombre de Jesús. No es tan difícil percibir en qué área de nuestras vidas hemos perdido el control. ¿En qué área de nuestras vidas el enemigo se levanta y parecería que tiene mando, autoridad?
y me lleva. Me lleva otra vez al error, me lleva otra vez al pecado. Entonces, algunos de nosotros hoy, si se lo permitimos al Señor, seremos libres, verdaderamente libres en el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo 1, versículo 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, otras versiones dicen cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es tu perfil. Decirle al que está al lado, yo tengo poder, amor y dominio propio. Y vos decís, anda. Bueno, no le digas nada, decirle amén, decirle aleluya. Así que entendemos que tenemos esto es lo que el Señor ha soltado sobre nuestras vidas, porque dice el pasaje cuando comenzamos leyéndolo, pues Dios nos ha dado, y entonces entendemos, no nos dio un espíritu de timidez, un espíritu de cobardía, sino que nos dio, y entonces podemos confesar, poder, amor y dominio propio. Con esto tenemos suficiente autoridad para salir de cualquier asunto y eso también tendríamos que usarlo para no caer en cualquier asunto. Pero si hubiésemos errado, caído, hubiésemos llegado hasta allí, desde allí el Señor nos rescata por su gracia y por su amor. Dios nos hizo libre de hacer la voluntad del mundo, o sea, pecar. Pero también el Señor espera que nosotros actuemos responsablemente. La verdadera libertad es decidirnos por la palabra de Dios. Cuando tengo oferta, cuando tengo propuestas, cuando tengo dudas, tengo que ir a la verdad. La verdad es la que me hace libre. Es ahí donde yo tengo la salida. Y no puedo jugar al borde con nada. Tengo que ir por la verdad que está en la palabra de Dios. Mire, la idea es que nosotros podamos hoy tomar el deseo, tener la intención de buscar la verdad que nos hace libre. Primera de Pedro 2, versículo 16 dice, eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. ¿Cómo viven los de casa de Dios? Aleluya. Así que entendemos que no usamos la libertad para deslizarnos, para justificarnos, sino que nos servimos de esa libertad para conducirnos como siervos de Dios. La verdadera libertad, o sea, está alineada, es la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Cuando mi voluntad se alinea con la voluntad de Dios, yo estoy en libertad. Cuando quiero acomodar la voluntad de Dios a la mía, es cuando estoy cambiando de libertad y me estoy acomodando a la libertad que promueve este mundo. Jesús es el dador de la libertad. Decirle al que está al lado, Jesús es el dador. Juan 8, versículo 36 dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. La fuente infinita de libertad solo la podemos encontrar en Jesucristo. Por eso es que nuestra relación tiene que estar firme. Por eso es que yo no puedo darme permisos ni libertades. Tengo que afirmarme en Jesús. Y si hubiese errado, tengo un Dios de oportunidades que hoy me está diciendo lo que sea, soy capaz de limpiarlo con mi preciosa sangre. Necesito tu arrepentimiento. Ahora, es muy común que dentro de las filas de la iglesia el pecado empieza a avergonzar. Cuando uno recién llega y pasa, da testimonio, sí, yo maté a 3 o 4, y una vez le hice así con la faja, pero bueno, hoy estoy aquí para la gloria de Dios, y ese es el testimonio. 2 años después dice, he hecho muchas cosas perversas en la vida, y cuenta las cosas de otra manera. Cuando uno llega, confiesa fácil, todo parece que hasta cuando más mugriento sea el testimonio, más va a emocionar a los que están presentes, y dice, para que tengan fe, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que ahora, después de muchos años, los que hace 2, 3, 24, 35 años de creyente, sí, algún detalle tengo en la vida, pero no deja de ser pecado. Y el pecado vale lo mismo que cuando empezaste. La paga del pecado es... Así que tenemos que entender que nuestra condición debe ser libre de pecado. Decirle al que está al lado, decíselo, para que no palméis.
¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces yo me tengo que conducir de una determinada manera para quitar ese proyecto de muerte de mi camino en el nombre de Jesús. Así que la idea es que esa libertad, la libertad en Cristo, comienza por vivificar mi espíritu, el espíritu humano. El espíritu humano se regenera cuando acepta la gracia de Dios, cuando Jesús se manifiesta como nuestro Salvador. La libertad cristiana consiste en la libertad de los pecados que socavaban mi espiritualidad, en poder manifestar que ahora ya no estoy atado a esa condición. Ahora, pudiera ser que yo me despegué de algo que era muy pesado, muy difícil de soltar. Pero hay otras cosas que van a venir y que vienen camufladas. Aún dentro de la vida de la iglesia, haciendo las cosas correctamente, pueden aparecer cosas. ¿Pueden creer ustedes que en la iglesia haya envidia? Tapate la boca y decirle a aquel tal, no. Que haya competencia. Mentirita para no herir así, ¿no? No. Bueno, por ahí en New Jersey dicen que hay un poco, pero hay cosas que por ahí no tienen el calibre del pecado del inicio, pero todavía son pecado y debemos librarnos de eso en el nombre de Jesús. No sé si a usted le pasa, yo le quiero contar sinceramente lo que a mí por mucho tiempo me pasó. Yo siempre pensé que pecar un poco menos era dejar de ser pecador. Claro, con una mirada mundana yo decía, si yo ahora peco el 90%, metí un 10, Señor. Si peco el 50% de lo que pecaba, yo ahora digo, peco el 50%. Miraron que está al lado y decirle, ¿cómo está de porcentaje? Porque a veces estamos con esa intención de ir delante del Señor, decir lo que yo era, Señor. Y ahora 5% peco. Y el Señor dice, palmaréis. Y entonces yo tengo que decir, Señor, ni el 5% quiero en mi vida. Renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces vamos a tener autoridad nueva, renovada, para resistir al tentador en el nombre de Jesús. Los pecados en realidad son consecuencias de una libertad mal administrada, una libertad con tendencias mundanas, pero en Cristo somos libres para la gloria de Dios. La libertad en Cristo se adquiere de una sola forma y es a través de el arrepentimiento. Vos llegaste a Cristo por el arrepentimiento. La libertad en Cristo se conserva también con ese primer paso sostenido, arrepentido, dispuesto a quebrantar tu corazón en la presencia de Dios. Esta libertad es para obrar en función de lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios quiere para tu prójimo, para el que está cercano, para los tuyos, la familia, tus amigos. Consiste en obrar por el regocijo del que está cerca tuyo, para que se goce aquel que está al lado. Permite experimentar un bienestar personal que la otra libertad jamás va a permitir. Se basa en deberes, en responsabilidades, en voluntades positivas, en tener un propósito. De eso se trata esta libertad. La libertad del mundo, al no tener límites, nunca va a traer satisfacción. Esta libertad te lleva tiempo en tiempo, viendo que has alcanzado algo, viendo que vas por más. Por eso Pablo se atreve a decir, prosigo. No es que ya lo haya alcanzado, eso significa no solamente que algunas cosas no alcanzó, sino que alcanzó unas cuantas. Y entonces dice, prosigo a la meta. Así que la idea es que nosotros podamos determinar que proseguimos en el nombre de Jesús. Felizmente Jesús es el camino de la verdad. Él nos otorga la verdadera libertad. ¿Cuánto quieren esa verdadera libertad? La del Espíritu. Y la idea es que eso vino de regalo. Y junto con este regalo vino el amor, la fe, el perdón, la esperanza, la capacidad de hacernos solidarios, la comprensión, la humanidad, la templanza, la confianza, entre tantos otros dones. El Señor
trajo un menú completo. No necesitas nada fuera del Señor. Por eso es que el enemigo está tan ocupado en hacerte sentir que algo te falta, que algo te falta. Y la idea es que hoy podamos determinar que en esta libertad nada necesito, todo lo que necesito, Dios ya lo tiene listo para mi vida en el nombre de Jesús. Así que tengo que buscar asumirla y tengo que buscar conservarla. Esto es uno de los actos más sabios que alguien puede realizar. Vivir en esa verdad y guardar esa verdad en su corazón. El camino hacia la verdad es el camino de la libertad. Mire, voy a leer lo que dice San Juan 8, versículo 31 en adelante, un episodio muy especial. Gente que le costó escuchar porque tenía un contexto en el que vivía. Desde el versículo 31 de Juan 8. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Versículo 33. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Aleluya. Jesús declaró algo muy duro. Declaró que eran esclavos del diablo. No quisieron reconocer. La verdad es que simplemente alegaron que eran linaje de Abraham, que jamás habían sido esclavos de nadie. El que se autojustifica nunca va a ser restaurado. Quizás alguna vez te sentiste rodeado y quisiste expresarte de tal manera que no te miren de esa manera. Y quisiste con tu discurso manifestar que no sos tan pecador como dicen, o que no es tan así como se piensa. La verdad es que fue una acusación fuerte. Dice la palabra que leíamos: todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Luego el mismo Jesús le dice: si fueses hijos de Abraham, las obras de él haríais. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No sé si les quedó alguna duda a los que estaban escuchando, pero Jesús fue muy directo. Ellos eran los educadores religiosos, ellos eran los teólogos de ese siglo, ellos eran los que para poder quitarse dudas con respecto a la palabra y al deseo de Dios para las vidas, el pueblo se acercaba y pedía que se les revele la palabra, que les cuenten, que les lean, que les manifiesten. Eran quienes operaban con la verdad revelada hasta ese entonces. Estaban empapados de historia y de religión. La verdad es que tenían pretensiones de una herencia gloriosa simplemente por ser terrenalmente del linaje de Abraham y no espiritualmente del linaje de Abraham, como lo somos nosotros hoy. Soltaron una defensa muy débil. Dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. Esta era una mentira grande, ya que toda la historia muestra que en muchísimas ocasiones fueron esclavos y temerosos de varias naciones. Nuestro padre es Abraham, dijeron, y era algo que humanamente podría ser cierto. Pero la idea es que el Señor los estaba llamando a que se desenfoquen en esas tradiciones. Y que más allá de que Abraham hoy día es contado como el padre de la fe, que puedan mirar a aquel que es el depositario de la fe, que es el que está por encima, que es el todopoderoso Dios. Un padre tenemos, que es Dios. Dice el versículo 41, aquel que ama al Padre, ama también al Hijo. La verdadera libertad, entonces, la realiza Jesús. El versículo 36 que leíamos nos enseña esto. ¿En qué podemos determinar que va a permanecer su palabra? Sino en nuestra manera de vivirla, de creerla y llevarla adelante.
La palabra de verdad llega a nosotros porque tenemos la intención de conocerla. Pero si no conocemos esa palabra, difícilmente la vamos a poder poner por obra. Aquel que cree en la verdad es aquel que simplemente tiene esperanza de acceso a esa libertad en el nombre de Jesús. Juan 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es en Él en quien tenemos la salida. Pero lo primero que tiene que pasar no es tanto poder percibir que en Él tenemos la salida. Lo que tiene que pasar es que tenemos que percibir que nosotros necesitamos a alguien que nos lleve fuera de la situación que nos toca vivir. La esclavitud espiritual se da cuando se rechaza a Jesús. Juan 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo no quiero juzgarte, pero quiero hablarme primeramente a mí y decirme: el 100% de tus obras son buenas. Y entonces tener una oportunidad delante de este Dios que me dé acceso a esta libertad y decirle: Señor, un 1, un 2, un 3, un 24, un 99% de mis obras quizás no sean buenas. Y necesito que vos, el único que porta, tiene y puede darme la libertad, me haga verdaderamente libre en el nombre de Jesús. Jesús es el gran yo soy que quiere libertarte. Jesús quiere libertarte. Contale al que está atrás ahora, decirle: quiere libertarte. Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el que está más alto. La verdad es que se había puesto heavy la conversación. En el versículo 59, que no lo leímos, dice que tomaron piedras para arrojársela. Ya esto se había puesto intolerable para ellos. Jesús decía ser igual a Dios. Es asombroso que cuando miramos esta palabra somos críticos y decimos: qué duros, teniéndolo a Jesús ahí adelante, porque Él dijo que habló de su Padre, habló de Él, habló de su lado, su deidad, a pesar de que se manifestaba como ser humano. Fueron a buscar piedras y lo querían apedrear. No podían poner a Jesús en ese lugar, no podrían levantar a Jesús tan alto, ni se les ocurría entronarlos en ese lugar. Y a veces en nuestras vidas también pasa. A pesar de que estamos en Cristo, a pesar de que por ahí hasta podemos ser el canal por donde fluye la palabra, podemos ser educadores a través de la palabra, podemos pretender ser del linaje porque somos gente de fe y hoy estamos acá, pero también podemos negarnos a colocar en el lugar más alto a Jesús. Y quizás hoy tengamos que meditar si verdaderamente Jesús está en el lugar más alto de mi corazón. Si verdaderamente Él tiene el gobierno de todo mi ser. Así que en medio de toda esta situación, lo que estaba pasando es que estaba quedando en evidencia el pecado, la maldad. Hoy algunos de nosotros, simplemente por competir con esto, no le damos ese lugar al Señor. ¿Cómo vamos a hacer para permanecer en esa libertad, en la libertad de Dios? Lo primero que nos aconseja la palabra es que sea por medio del temor. ¿Por medio de qué tiene que ser? Del temor. Proverbios 16, versículo 6, dice: con amor y verdad se perdona el pecado, y con respeto al Señor se evita el mal. Tenemos dos caminos y los dos caminos tienen la misma intención. Tengo un Dios que perdona y tengo un Dios que me prepara para que yo pueda evitar otra vez ese camino. El Señor tiene la intención de hacernos completamente libres hoy, pero debo conducirme con temor, con reverencia, parándome correctamente delante del Señor. La más sencilla definición del temor de Dios es
estar consciente de la presencia de Dios en nuestra vida, en todo momento y en todo lugar. Eso, que está ahí, en donde quiera que estés. Cuando vas al baño, ¿cuántos van al baño? Si está la familia, hágale levantar la mano. No vamos a hablar de si se puede entrar, no, después, no, pero cuando vas al baño, ahí está Dios. Cuando estás pensando cosas lindas y si estás orando, ahí está Dios. Cuando no estás pensando cosas lindas, tu temor hace que vos te acomodes a la situación. Cuando hablamos de contriptar, a veces con suavidad, llevamos la palabra contriptar al Espíritu Santo, a veces con suavidad decimos lo entristecemos, pero en realidad es mucho más fuerte que eso, lo que la palabra simboliza. Y la idea no es caer en juicio ahora, pero que sí podamos cada uno de nosotros entender que tenemos que lucir de la misma manera, porque el que luce bien delante de los hombres y esconde cosas delante de y actúa mal delante de Dios, no deja de ser aquel religioso que nosotros condenamos. Aquel que vive de otra manera o se mueve de otra manera, enseguida vamos a querer agarrar piedras, pero la verdad es que nosotros tenemos que tomar una decisión y tenemos que ser temerosos de Dios. Por el perdón nosotros podemos permanecer en libertad, en esa libertad que Cristo ya nos dio. Efesios 4, versículo 32 dice, más bien sean bondadosos, decir al que está al lado, bondadoso, y compasivos unos con otros. Ahora se pudrió todo. Perdónense mutuamente. Decirle al que está al lado, va perdón, venga perdón. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En la iglesia se debe ejercitar el perdón de continuo. El perdón no era para que yo sea libre de la condenación que portaba por los pecados. El perdón tiene que ser continuo para que yo pueda acomodar mi vida de una manera elegante, lucible delante del Señor. Y entonces en ese temor pueda tomar autoridad para echar fuera, para sacar, para ser selectivo con mis amistades, para ser selectivo con aquellos con que comparto, charlo, hablo, para poder estar buscando gente que me levante, no gente que me tire hacia abajo. Y eso será a través de la guía del Espíritu Santo. Pero siempre tengo que tener la actitud de perdonar. Soy imitador de aquel que soltó con mayor gracia el perdón que nadie jamás pudo ni podrá dar, que fue Jesucristo cuando fue allí a la cruz. Muchos cristianos quizás ya no somos esclavos de vicios, o del adulterio, o de la fornicación, pero somos esclavos del rencor, del resentimiento, de la amargura. Y la llave que nos puede hacer libres es el perdón. Decirle a que está al lado, perdón por las dudas. Con un corazón entendido podemos permanecer en la libertad de Cristo. Proverbios 17, versículo 10 dice, penetra más un regaño en el hombre prudente que 100 latigazos en el que es obstinado. A estas alturas, sos vos el que elegís. ¿Cómo querés ser llevado? ¿Cómo querés que el Señor te guíe? Si vos sos de los que son contados como prudentes, con un regaño es suficiente. Con que la palabra te exhorte, con que la predicación de hoy te incomode, con que la predicación de hoy te motive, es suficiente para que vos tomes decisiones. Lo próximo son 100 latigazos y eso por supuesto que es ejemplificador nada más. Sucesos, cosas, cargas, dificultades, cosas que nos redondean, que nos salen. El Señor nos dé la gracia y podamos andar en esa victoria. Ven, Inera. Hay un dicho popular que dice, al vivo, con la seña, le alcanza. Al vivo uno le hace,
Y dice, no, acá voy a cobrar y sigue camino. Pero al necio, el mismo refrán dice, palo y palo. Así que yo elijo si soy vivo o si soy necio en mi manera de actuar, en mi espiritualidad. Para evitarme los palos, lo mejor es que interprete claramente las señas. El Señor continuamente suelta señales a través de su palabra, me ministran la verdad y yo debo tomar esa autoridad en el nombre de Jesús. Proverbios 22, versículo 3 dice, el prudente ve el peligro y busca el refugio. Y tenemos el mayor refugio que es Cristo Jesús. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Debemos ir entonces a la fuente infinita. Allí está todo lo que necesitamos. Juan 8, versículo 36, que leímos cuando veníamos pasando, nos dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Serán ustedes verdaderamente libres.